Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes al Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita, cortita y al pie, aquí en Reactor 105, un programa que hacemos quincenalmente y a donde ustedes se pueden comunicar vía hashtag Masaje Cerebral o @cotairiart, @claudífonos. Cotairiart es el nombre de usuario de nuestro queridísimo Andrés Cota, que está del otro lado del micrófono, y quien nos guiará hoy a través de un tema medianamente escabroso, como ya se está volviendo costumbre. Hoy tenemos un tema del cual se pueden derivar montones de historias, casi que películas, casi que novelas. Se nos pueden ocurrir miles de cosas alrededor de lo que vamos a hablar hoy. Y estamos hablando de ni más ni menos que parásitos que controlan la mente. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Exactamente, querido Claudio, gente allá afuera, de secuestradores mentales, ¿no? El control mental, la manipulación psíquica, digamos que son como los titiriteros del mundo natural, pero son titiriteros que además te manejan desde tus adentros, ¿no? O sea, le da un giro más siniestro a lo que ya podría ser siniestro. Creo que sin duda alguna es algo que a los humanos pues siempre nos ha perturbado, llamado la atención o abierto la curiosidad, la posibilidad de que alguien esté controlando nuestras acciones, ¿no? Ahí tenemos los zombies, cuántas sagas en la cultura y el arte sobre manipulación mental. Tenemos precedentes, obviamente, los humanos, ¿no? Hay corporaciones que nos manejan, aunque no queramos, ¿no? La corporación de la gran azúcar aquí en México. Pero no, aquí estamos hablando de un control mental mucho más fino, ¿no? No es una cosa de tendencias sociales o de que promuevan ciertas actividades o no. Esto es cambios conductuales drásticos que en muchas ocasiones van en contra del interés del organismo al que le están cambiando la conducta, ¿no? Directamente en contra de su naturaleza y en contra de lo que parecería dictar las buenas ideas de la evolución. Pero mira, para no empezar a desarrollar, que hay esta idea de show and tell, ¿no? Empecemos esta vez al revés, con tell. Hablemos, digamos, una historia que creo va a poner en manifiesto de lo que vamos a estar hablando hoy, y ya después vamos desilvanando qué cosas están en juego, ¿no? Venga. Entonces, Claudio, ¿conoces, la gente de afuera también, conocen a las artemias? No sé si hayan tenido peces, tortugas en cautiverio, a lo mejor algún ajolote, o simplemente han ido a mercados y tianguis y se han acercado a las tiendas de mascotas. Y la artemia, pues, es un clásico porque se le da, funciona como alimento vivo, ¿no? Están en las tiendas, a lo mejor como lo han visto, son bolsas infladas y tienen estos animalitos. Para quienes crecimos en los 80s, también los llamábamos sea monkeys, ¿no? Uh-huh. A lo mejor depende qué tanto influjo gabacho tuvieron en su infancia, pero yo recuerdo que los salían vender como en polvos, ¿no? Comprabas unos polvos y entonces un polvo eran los huevos y otro polvo era como el alimento y las crecías en tu casa. Sí. Bueno, esas artemias son unos camarones de agua dulce, chiquititos, ¿no? De 2-3 centímetros. Y parece, hace cuenta, a lo mejor esto ya les va a tener a dibujar la imagen, como que tienes una cosa central, así un cuerpo tubular central, como con escobilletas, ¿no? Tienen como muchas patitas que parecen escobillas. Uh-huh. Y lo solemos ver rosas, o sea, en los mercados aquí las ves rosadas, rosáceas, es como un color muy clásico de la artemia. Bueno,
no son de ese color, Claudio, las artemias. Pero ¿Cómo? bueno, además tienen que saber que las artemias hay en México naturalmente, ¿no? O sea, ustedes van a las Coloradas, si alguna vez han tenido esa fortuna de ir a ver flamingos allá al Golfo de México o hacia la Ribera Maya. Bueno, está Celestún, que es la famosa reserva, pero en Yucatán, más arriba, por Río Lagartos, hay un lugar que se llama Las Coloradas, que es donde anidan los flamingos. Y tú vas y se ven literalmente rosadas, o sea, por eso se llaman Las Coloradas, ¿no? Son como pozos de agua somera muy rosados y ahí están los flamingos anidando. En fin, ahí hay artemias, ¿no? La artemia es una de las cosas que come el flamingo. Te podrás ya imaginar que esta historia está conectada, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, la cosa es que la artemia en su vida común y corriente es este camaroncito, pero es transparente. Y suele nadar sola, es solitaria, no le gusta estar en grupos. Y le gusta el agua un poco más profunda, no le gusta estar cerca de la superficie, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Claudio? Tú llegas al medio natural y ves que las artemias en realidad están conformando nubes difusas así de muchos organismos, casi tocando la superficie y además son color rosa. Bueno, todo eso lo está ocasionando un parásito. Es una tenia, un gusano plano, una planaria, que infesta a las artemias. Y entonces una vez que está adentro, fíjate esta manipulación mental que además conlleva un cambio físico, ¿no? De los atributos anatómicos y el comportamiento. Una vez que está adentro este gusano de cada una de las artemias, invaden a buena parte de la población. Bueno, primero las castra químicamente, ¿no? Les dice, ustedes ya aquí no se pueden reproducir. dejen de pensar en eso, ¿no? Ajá. Las castra químicamente, les cambia el color, entonces las transforma en un color rosado, ¿no? Rojizo. Hace que naden no solo cerca de la superficie, sino que quieren estar en grupo. O sea, genera un cambio conductual, ¿no? Wow. Y además les alarga la vida. Les alarga la vida. ¿Y todo esto con qué fin, no? Se podrán imaginar. Bueno, el parásito quiere llegar al siguiente organismo que tiene que invadir en su ciclo de vida, ¿no? En muchos de estos parásitos de los que vamos a estar hablando, muchas veces tienen la condición evolutiva de que tienen que infectar a distintos organismos que pertenecen a distintos grupos de fauna a lo largo de su ciclo de vida. Y en cada uno de estos organismos se va desarrollando, va teniendo sus distintas etapas larvarias y luego se vuelve adulto y solo se puede reproducir. En el caso de esta planaria que estamos hablando, de estas tenias, solo se pueden reproducir adentro de los flamingos. Wow. Entonces imagínate el predicamento. Tú eres una de estas gusanos planos, claro, ¿no? De estos gusanos planos, que tu ciclo de vida te lleva a tener que invadir un camarón de agua dulce primero, y ahí haces tu primer cambio morfológico, pero luego para reproducirte tienes que llegar a un flamingo, ¿no? Ajá. Y tú estás contenido dentro de otro animal, ¿sí te das cuenta? Claro. Estás adentro. Sí. Y entonces, ¿qué haces para aumentar la probabilidad de llegar a ese otro organismo? Bueno, pues secuestras la mente de tu hospedero intermediario, que en este caso es la artemia. Y entonces imagínate, le cambian completamente la fisionomía y el comportamiento. Y entonces aumenta mucho la probabilidad, te imaginarás, estas nubes difusas de artemias rojizas nadando cerca de la superficie del lago. Bueno, pues ya está clarísimo, ¿no? Aumenta la probabilidad de que baje un flamingo o alguna otra ave también y se las coma. Y entonces la artemia pase al tracto digestivo del flamingo y así la tenia llegue a donde quería estar. Oye, ¿no? pero a ver, Porque le cambia la apariencia, le cambia la longevidad. Sí. Le cambia la voluntad. Sí. y le castra además. O sea, le dice, no solo te voy a quitar todo esto, te voy a convertir ahora en célibe. Así es. Y necesito y que me lleves a... Y le cambia la conducta, ¿no? Ajá. Sí, entonces imagínate todo eso. Ahora bien, parece inaudito, ¿no? Lo que estamos empezando a hablar, hasta descabellado. Y además, les puedo apostar que todas las artemias que ustedes puedan haber visto alguna vez en su vida, si han tenido peces, si han ido a acuarios, etcétera, les puedo apostar que todas eran rosas. O sea, todas están parasitadas. O bueno, a lo mejor podemos presumir que también al cambiar esto y volverse estas nubes, ¿no? Rojizas, son más fáciles de atrapar también para los humanos. Pero también en cautiverio. Las artemias se reproducen mucho en cautiverio y suelen ser rosáceas. Ahora bien, en mi memoria intento buscar esa imagen de los sea monkeys que yo crecí alguna vez en mi casa
Y fíjate que eran transparentes. Pero bueno, en fin, esa es la historia de las artemias. Así empezamos este programa de control mental, ¿no? Y maestros titiriteros, vamos a llamar, ¿no? Me gusta. Bueno, mira, para irnos con una pregunta, ¿no? Y no abandonar esta linda costumbre del masaje cerebral. Bueno, yo les estoy empezando a decir aquí que por más inaudito que parezca, este tipo de historias casi que son la norma en el mundo silvestre, ¿no? A lo mejor no siempre una manipulación mental tan sofisticada, pero sí el hecho de ser parasitado y sí el hecho de que el parásito pueda o no tener una influencia en nuestras costumbres. Uh-huh. Entonces, quisiera que tú nada más arrojaras una cifra aproximada que te imaginas. ¿Tú crees, uno, qué hay más, organismos de vida libre o parásitos? Y dos, ¿de cuánto es la diferencia entre estos dos tipos de estrategia de vida, ¿no? Ok, esa es la pregunta antes de nuestro primer corte aquí en el Masaje Cerebral. Por favor, contéstenla ustedes también ahí en el hashtag Masaje Cerebral. Vamos y volvemos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje Cerebral. Les damos la bienvenida aquí a este segundo bloque del Masaje Cerebral. Si acaban de sintonizar, estamos hablando de parásitos que secuestran la mente de sus hospederos. Sí, dije hospederos. Muchas veces hay esa duda. En el mundo de los parásitos, bueno, huésped es, ¿no? Imagínense, el que se aloja. Uh-huh. Hospedero es quien le brinda morada, ¿no? Yo alguna vez tuve una pelea ahí en redes sociales con alguien que me decía que en español hospedero no existía, pero sí se usa en el argot biológico. Entonces, quienes contienen al parásito, hospederos. Los que se alojan, los parásitos, huéspedes. Y en este caso, que estamos hablando en particular de los ciclos de vida un poco descabellados de parásitos que requieren a varios hospederos, ¿no? A veces 2 o a veces 3 de distintos grupos de fauna, y entonces tiene que arreglárselas para correr a través de la cadena alimenticia. Un parásito que estamos hablando que muchas veces son gusanos, ¿no? Lombrices, y a veces son células, protozoarios unicelulares que tienen la capacidad, a pesar de ser unicelulares, sofisticadísima, creo yo, de, ¿no? de secuestrar la nave en la que van paseando por la vida y controlar las acciones de su hospedero. Entonces, bueno, sí, el juego de titiriteros. Y entonces nos fuimos con la siguiente duda, ¿no? Que ya nos han estado aquí echando en las redes sociales, bueno, @coteriarte, @claudífonos, con su hashtag Masaje Cerebral, de qué estrategia de vida es la dominante o la prevalecente en el mundo silvestre. Si la estrategia de vida libre, como podríamos ser nosotros, ¿no? Los mamíferos, los vertebrados en general, ¿no? O los parásitos. ¿Qué estrategia de vida es más socorrida? Y en caso de que no sean iguales, ¿de cuánto es la diferencia de una a otra, ¿no? Uh-huh. Vida libre, parasitismo. Claudio. A ver, yo voy a hacer el paralelismo con el ser humano en una ciudad que se está moviendo de un lado a otro y utiliza un transporte. O sea, porque todos estos hospederos son el transporte ¿no? Entonces supongamos que hay diferentes maneras de transportarse de un lado a otro en una ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay más? Gente necesitando llegar a otro lugar o vehículos que te lleven a ese otro lugar. Entonces yo, nada más por pensar en ese paralelismo, creo que hay más parásitos necesitando... ¿Sí son parásitos? ¿Qué son? ¿Sí son parásitos? Sí. Parásitos sí. Que vehículos. Miren, qué buen tren de pensamiento. Más, Claudio, aquí como buen maestro que es, nos reveló su tren de pensamiento y me parece fantástico, muy buen razonamiento. Es correcto. El parasitismo, ¿no? La estrategia de vida parasitaria es por mucho dominante en el planeta. Fíjate, la diferencia es de 4-1. O sea, por cada especie que ustedes puedan pensar de vida libre, que, bueno, cualquier, repito, vertebrado que se puedan imaginar es una especie de vida libre. Bueno, por cada especie de vida libre hay 4 de parásitos. Wow. Hay quien dice, Carl Zimmer, ¿no? Es un divulgador
que me gusta mucho, que admiro mucho, dice que de hecho es tan prevalecente la estrategia de vida parasitaria en la vida que el estudio de la vida, o sea, la biología debería ser sobre todo parasitología, ¿no? O sea, deberías estudiar parasitología porque digamos que eso es lo normal, eso es lo usual. Fíjate, tú, cada especie que puedan pensar tiene todo un acervo a veces, un bestiario particular de parásitos, ¿no? Que lo invaden, que lo infestan, y en algunos casos, como los que estamos hablando ahora, que los controlan, ¿no? Entonces, mira, otro bonito ejemplo que a lo mejor para quienes están iniciados en el tema a lo mejor les suena, es el gusano que desquicia los caracoles, vamos a decirle, ¿no? Los nombres científicos son difíciles de pronunciar aquí, pero les voy a contar que este gusano en particular se reproduce al igual que el que estábamos hablando hace rato de la artemia y el flamingo. Este se reproduce dentro de las aves, cualquier ave, ¿no? Y sale excretado sus huevos a través de las heces fecales del ave, ¿no? Así es como suele ser ese ciclo de vida. Y entonces esas heces fecales caen sobre el follaje, caen sobre el pasto, y en realidad este gusanito, su primer estadio larvario, lo tiene que pasar dentro de un caracol, ¿no? Su hospedero intermediario es un caracol. Ajá. Entonces, bueno, cae sobre los huevos ahí en la hierba. Es muy probable que el caracol... O sea, agarró el más lento de los transportes, agarró una calandria. Y la calandria, caracol, el molusco terrestre, ¿no? Está ahí masticando las hierbas y se come los huevos, ¿no? Eso es... Entonces el parásito, digamos, entra a través del huevo y ya dentro del caracol eclosiona y tiene su primer estadio larvario y empieza a crecer y digamos que está a gusto hasta que llega el momento de... llama a la madre naturaleza a reproducirte y solo te puedes reproducir dentro de una ave. ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo llevas esta calandria, dices tú, caracol, a que sea más práctico que sea con un ave? Bueno, pues, ¿qué haces? Le secuestras la mente, ¿no? Secreta un montón de proteínas y neurotransmisores que engañan al caracol y le cambian los hábitos. Entonces, por un lado, los hace buscar las alturas, fíjate. Hace que los caracoles que normalmente están sobre pasto, o a lo mejor, a lo mucho en un arbusto, busquen la altura y trepen por los árboles y se coloquen lo más alto que pueden en la copa de los árboles, ¿no? Pero bueno, si eso no es suficiente, porque digamos que no quieres dejar nada a la suerte, ¿no? En eso está tu supervivencia. Lo que hace el caracol, y es francamente, ese sí es un desplante casi psicodélico, lo que hace el gusano es que se va a los tubos oculares del caracol, se mete aquí en el tubo ocular del caracol y empieza a dar vueltas sobre sí mismo. Y entonces crea una cosa, o sea, le hincha los tubos oculares al caracol, que por sí tienen este aspecto ya enigmático los caracoles. Bueno, los gusanos ocupan sus tubos oculares, los hinchan y empiezan a girar sobre sí mismos como si fuera, ya sabes, lo que está fuera de las peluquerías de antaño, ¿no? Y empieza a hacer señuelos casi que luminosos, ¿no? Así, de reguilete en los ojos del caracol, que además está subido en la rama más alta que hay de un árbol. Te imaginarás que eso es, ¿no? O sea, es comida obvia para un ave, ¿no? Y entonces pues gusano, o sea, así le mete luz neón, así de aquí. Hace cuenta y enchula su calandria, ¿no? Para seguir con la analogía que estás dando. Y en fin, y entonces llega el tracto digestivo de los pájaros y se reproduce. Y en fin, te imaginarás que además el pájaro, como vuela, tira sus heces fecales por todos lados. Es una dispersión amplia para un gusanito que es de unos cuantos centímetros que de otra manera no llegaría tan lejos, ¿no? Así hay de todo. Hay un gusano marino que lo que secuestra agarra a los balanos, a lo mejor se ubican a los balanos, cualquiera que ubique una ballena jorobada, que tienen estos cositos como cráteres en la cara, ¿no? Has visto en las piedras, los balanos son crustáceos en realidad, pero que que no se mueven y que están sobre las piedras, sobre las ballenas, en fin, muchas superficies marinas. Bueno, cuando son chiquitos los balanos sí se pueden mover y luego llega un momento en que se anclan. Y entonces hay este parásito que los invade desde que son chiquitos y que los manipula, porque en realidad el parásito donde quiere llegar es a un cangrejo. Entonces manipula al balano para que solo se pueda anclar sobre un cangrejo. Imagínate. Y entonces en el momento que se ancla el balano y ya se queda en su etapa, digamos, sésil, que ya no se va a mover, está anclado en la concha de un cangrejo. Y entonces el parásito, cuando llega el momento que desea, taladra a través del balano, con un reguilete se taladra, y taladra el caparazón del cangrejo, y entonces entra el cangrejo. ¡Guau! ¿No?
Está buenísimo. Eso es una manipulación desde pequeño. Es un caballo de Troya. Y bueno, no siempre estos casos de exacto, son caballos de Troya, lo has dicho muy bien, ¿no? Estás muy atinado en tus metáforas. Qué bueno, ¿eh? Son exactamente caballos de Soy Troya. Pésimo con los números, pero buenísimo con las metáforas. Oye, y bueno, obviamente no siempre estamos hablando de que tenga que haber 2 o 3 animales involucrados. Hay veces que nada más es un cambio conductual en favor del parásito en cuestión, como el que vamos a hablar ahorita de vuelta, y que involucra a grillos suicidas. Cámara. Perfecto. Pues vamos a nuestro segundo corte. Están escuchando el masaje cerebral. Comenten ahí en el hashtag masaje cerebral @cotairiart, @claudífonos. Están en Reactor 105. Vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral por Reactor 105. Andrés Cota nos está hablando de unos parásitos que toman la mente de otros organismos. Y se quedó en que nos va a hablar de grillos suicidas. ¿Sí dijiste eso? ¿Grillos suicidas? Sí. Como el Club de las Vírgenes Suicidas. Exacto, sí. Grillos suicidas, ¿no? Acuérdense que para toda cosa que exista en la ficción tenemos un antecedente natural que además suele ser más loco y descabellado, ¿no? Yo siempre he dicho que en el mundo natural la realidad supera la ficción, la realidad supera la fantasía, y me parece que lo que estamos tocando ahorita pues lo deja bien claro. Sí, o sea, la mayoría, incluso si lo piensas tantito o lo piensan tantito allá afuera, la mayoría de seres locos, raros que aparecen en películas, en libros, en series, lo que ustedes gusten y manden, son obviamente sacados de otros organismos que sí existen, ¿no? O pedazos de organismos que sí existen, nada más como armados a modo de collage o bestiario, ¿no? Como con pedacillos. Ya pasó. Y una de esas cosas es justamente estos parásitos que toman tu mente. O sea, yo ni siquiera sabía que existía esa posibilidad. El episodio pasado hablamos un poco de estas avispas, ¿no? Exacto. Que eso está bueno que vayan a buscar. Ese episodio se llama Insectos Locos, ¿no? Y ahí estábamos tocando un poco, lo pueden buscar en cualquier plataforma de audio de su preferencia. Estábamos tocando un poco estas manipulaciones que hacen muchas avispas. Hay muchas avispas parasitoides. Puede ser que, o sea, en el orden de las 100,000 especies estamos hablando, ¿no? O sea, que utilizan a distintos grupos de insectos o arácnidos para un fin similar, para reproducirse. Y en ese caso, pues la manipulación es desde fuera. O sea, en ese caso lo que hace la avispa es que inyecta su estilete, ¿no? Su aguijón. Pero fíjate que el aguijón también es un órgano táctil. Eso se descubrió hace poquito. Entonces la avispa, por un lado, inyecta un veneno, ¿no? Con lo que medio aturde al bicho en cuestión o le hace una lobotomía, ¿no? O sea, y por otro, es táctil, entonces encuentra el lugar preciso dentro del cuerpo del bicho que está picando para depositar sus larvas y depositar un cóctel de químicos que hará esta labor de secuestrar la mente. Digo, la mente tan compleja como quieran pensarla de una tarántula, ¿no? Y luego, pues, hacer que obre para sus propios fines. Estaba viendo justo un ejemplo, después de eso que no mencionamos en ese episodio, de las orugas, ¿no? En que es lo mismo, la avispa hace esto, pone a las larvas, y entonces las larvas, la oruga es como una especie de, bueno, no está muerta, pero es como un zombie, y las larvas se desarrollan dentro de la oruga, se la comen por dentro, pero no la matan del todo, la dejan como a punto de turrón, ¿no? Así, pero todavía no conservan el cascarón. La mayoría de larvas sale de la oruga, y sobre la rama donde está la oruga hacen sus crisálidas, así ponen sus crisálidas, y un par de larvitas se quedan dentro de la oruga para seguirla controlando, y la controlan, Claudio, en serio, como si fuera, o sea, sí, como un guardaespaldas, o sea, la controlan como si fuera un títere gigante. Piensa que estas avispas son muy chiquitas, ¿no? Las crisálidas son pequeñitas y la oruga pues mide unos 4 centímetros. Y entonces la usan literalmente como un títere de defensa. O sea, cuando se acerca cualquier cosa a las crisálidas, cualquier otro bicho, la oruga si la ves por fuera, ataca al bicho en cuestión, pero en realidad es un títere, ¿no? No. Y te digo, pues de estas se estima que más o menos el 10% de todos los insectos, ¿no? Y acuérdense que son por mucho el grupo dominante en el planeta de animales, el 10%
se valen de otros insectos para reproducirse, o sea, son insectos parásitos de otros insectos. Y luego hay cosas muy interesantes como orugas, que son parásitas de... No orugas, perdón. Avispas, que son parásitas de avispas, que son parásitas de arañas, ¿me entiendes? Entonces hay un parásito de parásitos, ¿no? Como un superparásito. Y entonces se vuelve ya muy complejo, porque ¿qué está guiando el juego? ¿Qué está guiando el juego evolutivo? ¿Qué está guiando el juego de la reproducción? Y a veces tú puedes seguir eso como juego de matroshkas hacia adentro de estas muñecas rusas. Ajá. Y a ese parásito de parásitos, esa avispa que parasita a otras avispas, la está manipulando un virus. No, entonces espérate. El virus es como en la última consecuencia, el virus es el que está haciendo todo este gran tinglado, ¿no? El resto solo somos contenedores de estos parásitos. En fin, es muy interesante, obviamente. Ahorita vamos a los grillos suicidas. Solo les diría que por si aquí todavía quedara la duda de quién domina en el planeta, bueno, no sé si diría que los parásitos dominan el planeta, pero de que tienen una influencia súper marcada y profunda y determinante sobre las poblaciones, ¿no? de todos los organismos vivos, de todas las especies de animales, plantas, hongos y bacterias, eso no hay duda, y que por ende pues tienen un valor evolutivo importantísimo, porque si los parásitos están determinando quién se reproduce y quién no, pues ahí te queda clarísimo que tienen una influencia directa sobre la evolución. Exacto. ¿No? Y si todavía les quedan dudas, bueno, 4-1, ¿no? Es más o menos la dominancia de estrategia de vida. Y además hay ecosistemas en los que la biomasa total de parásitos, si tú haces un mapeo de todo lo que hay, y la biomasa total de parásitos es la misma, incluso a veces un poquito mayor que la del resto de organismos, imagínate. ¡Wow! O sea que no son aquí los raros, no son los extraños. Y el gusano gordiano de los grillos suicidas no es la excepción. Fíjate que este gusano, bueno, se imaginarán, la larva invade a los grillos por medio del alimento y tiene sus primeras etapas de ciclo de vida dentro de los grillos y ahí empieza a crecer. Y es muy loco porque este gusano gordiano, o sea, si luego googleenlo cuando lleguen a casa, si es que van ahorita en el automóvil o si están ya en casa, pues lo pueden hacer en el mismo momento que están escuchando esto. Porque cuando lo ves liberarse, es francamente sorprendente. O sea, un grillo que mide 2 o 3 centímetros, ¿no? Uh-huh. Estos gusanos llegan a medir 10 centímetros. O sea, es 3 veces más grande que el grillo. ¡Wow! Pero bueno, el caso es que ahorita está en etapa más larvaria, se está desarrollando, está creciendo poco a poco, está dentro del grillo. Y sucede lo siguiente, que es que cuando llega el momento de reproducirse, este gusano gordiano solo se puede reproducir dentro del agua. Y el grillo es terrestre, evidentemente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el gusano es grande, empieza a manipular al grillo y lo empiezas pues sí, como a confundir, ¿no? O sea, el grillo de un día para otro empieza a actuar de una manera errática, ¿no? De una manera que es completamente inaudita para sus intereses, ¿no? Pero empieza a actuar erráticamente, empieza a perder el control, digamos, del transporte de su cuerpo, y sucede que cuando se acerca a un cuerpo de agua, el gusano ahí ya toma un control fino y lo lleva a suicidarse. O sea, hace que el grillo salte dentro del agua y se suicide, ¿no? ¡Wow! Imagínate. O sea, lo lleva a matarse. Nada hay más contrario al interés de un organismo viviente, ¿no? Exacto. que matarse. Y este gusano lo lleva a matarse, y ya dentro del agua es que sucede esta liberación que te digo que francamente trastoca los linderos de la fantasía, porque el gusano sale así como por la parte de atrás del grillo y es muchas veces más grande. Es como un cabello humano, son unos gusanos muy delgados, como un gran cabello humano que supera al grillo pues por varias veces su tamaño. Uh-huh. Y ya ahí se reproduce el gusano gordiano. Ahora, lo interesante es que hay un paper de unos japoneses que se han puesto a cuantificar la comida de las truchas en estos ambientes donde viven estos grillos, ¿no? Y este parásito. Bueno, 60% del alimento de los peces, de las truchas, de los ríos ahí, de los cuerpos de agua, son los grillos suicidados. Y entonces ahí te puedes dar cuenta de la relevancia ecológica que tienen esos grillos suicidados y la relevancia ecológica que de alguna manera tiene el parásito, ¿no? O sea, más de la mitad del alimento de los peces proviene de esos grillos que el parásito lleva a suicidarse. Y aquí es donde se pueden empezar a dar cuenta que, pues, como hemos dicho muchas veces, todo está medio interconectado ahí, y es lo que digo, que los parásitos sí están como manejando ahí muchas cuestiones que a veces se nos escapan, ¿no? O sea, esculpen el panorama
viviente de los ecosistemas. O sea, determinan el tamaño de las poblaciones, pero a la vez hacen estos encadenamiento de la cadena alimenticia, ¿no? Recuerden, o sea, el león no es del rey de la selva, y en todo caso serían las leonas, ¿no? Ese dicho está. Y en todo caso serían las hienas, porque la mayoría de leones lo que hacen es robarle la comida a las hienas, pero bueno, no. El rey de la selva es el gusano que se devora al león desde sus adentros, ¿no? Ese es el verdadero rey de la selva. Bueno, nos vamos a ir corte. Estaba pensado así con una pregunta, pero a lo mejor te la vamos a pasar, ¿no? Porque este tema da suficiente para... Está buenísimo. Nos están echando aquí... más bien, vamos a regresar con un comentario de @Apache, que nos está regalando otro de estos ejemplos de parásitos. Y vamos a cerrar con hongos que controlan la mente de animales. ¿Te parece bien? Me parece increíble. Vamos a nuestro último corte de este masaje cerebral aquí en Reactor 105. Vamos y volvemos. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el ocaso de este masaje cerebral dedicado a el secuestro de cerebros, ¿no? A los secuestradores mentales, a los tripulantes de las entrañas que como maestros titiriteros cambian el comportamiento de sus hospederos y alteran su voluntad, ¿no? O sea, imagínate, pueden manipular la voluntad de distintos animales desde adentro. Estaba aquí, nos estaban regalando, recuerden que siempre nos pueden echar a @coteriar, @claudífonos con su hashtag masaje cerebral para no perderlo. Comentarios como el que nos manda ahora Apache, que nos cuenta que hay también por ahí parásitos que invaden a las ranas y que una vez que están dentro de una rana, la llevan a salir del agua y saltar boca arriba sobre la orilla. A estar saltando boca arriba sobre la orilla, te imaginarás con qué fines, ¿no? Ya para estas alturas del programa, querido Claudio, para aumentar la probabilidad de que se la coma o una culebra de agua o un ave. Al parecer le da un poco igual, quiere llegar a algún otro hospedero, ¿no? Y bueno, sí, gracias Apache. Así como ese, hay muchísimos, como los que hemos estado comentando, hay muchos. Es más, no se vayan lejos. Las tenias, las solitarias, ¿no? Las solitarias, que son un tipo de parásito que invade humanos, a veces de manera casual, digamos. Pues invade primero a un puerco, ¿no? O depende qué tipo de especie. Pero puede ser un puerco, o puede ser una vaca, o puede ser un borrego. Y después tiene que llegar a un depredador. Y lo que hacen estas tenias es que entonces cuando están dentro del puerco, vamos a quedarnos con ese ejemplo, van y se traspasan el torrente sanguíneo, porque como son larvas son muy chiquitas, y van y se enquistan en el músculo del puerco, imagínense, así como en la paletilla del puerco, ¿no? Lo más sabroso de ese puerco. Y pues es muy probable que te la comas. Y aquí había muchos problemas cuando no se había control de calidad con la carne, porque podían estar en el jamón. Te puedes estar comiendo tú un quiste de parásito, es bien difícil de destruir en realidad, aunque lo cocines a veces. Y pues ya dentro, y si te comías ese pedazo de carne con el quiste, bueno, pues se eclosionaba dentro de ti y se convertía en esta tenia o solitaria, o se convierte, mucha gente todavía que lo puede tener, y que llega a medir 6 metros de largo, ¿no? 6 metros de largo. Hay una tenia, Claudio, no, allá afuera les digo aquí, el récord de récords, pero están pensando que los parásitos siempre son como pequeños y así escurridizos. Bueno, la tenia de las ballenas, ¿no? Hay una tenia de las ballenas que llega a medir 30 centímetros. Es el gusano más grande del mundo. No, 30 metros. ¿Qué centímetros? 30 metros. ¿Qué? 30 metros. ¿Sí? ¿Meta? Sí, 30 metros de gusano plano, ¿no? Una tenia así, imagínate. O sea, piensen en una plataforma de clavados olímpica, multiplíquenla por 3, ¿no? Y ese es el gusano del que estamos hablando, que invada las ballenas, ¿no? Entonces eso, no crean que estamos aquí solo hablando de seres microscópicos, ¿no? Que allanan los intersticios de otros organismos. ¡Qué locura! Y para cerrar podemos mencionar que no siempre, obviamente los parásitos hay de muchos tipos. Aquí sobre todo hemos estado hablando de lombrices, de gusanos, de uno que otro protozoario, pero también hay hongos que la evolución los ha llevado a secuestrar la mente de animales. Ok. ¿No? Digo,
aquellos internautas que sean más psiconautas, que estén escuchando esta hora, dirán, claro, ¿no? La psilocibina, los hongos mágicos, pues sí, secuestran tu mente por un ratito, ¿no? Pero justamente valiéndose de la psilocibina y de otros compuestos que nos son afines a los humanos por un uso más ritual o más, digamos, por diversión a veces, justamente usando psilocibina, hay hongos que pueden controlar la mente de insectos, por ejemplo. Hay un hongo que invade a las cigarras, ¿no? Estas cigarras que son, ya saben, todos hemos escuchado cigarras, ¿no? Nada más hagan tanto en la ciudad y sabrán que es una cigarra. Bueno, este hongo penetra en la cigarra y por dentro desarrolla su micelio. Ya saben que los hongos, ya hemos hablado aquí, pueden ir a nuestro episodio de hongos. El hongo no es el champiñón, el hongo es una cosa mucho más una red mucilaginosa, que una red que crece pues escondida en el subsuelo o dentro de una planta o en este caso dentro de una cigarra. Y entonces extiende su micelio y con este micelio puede secuestrar la mente de la cigarra drogándola un poco. O sea, le da psilocibina, le da otros compuestos no similares. Y lo que va haciendo, y también las castra químicamente, porque curiosamente esa es una de las estrategias más favorecidas por los parásitos, porque al castrarte químicamente, digamos que si eres, sobre todo en etapa adulta, te está quitando en el mundo silvestre una de las finalidades ulteriores de los seres vivos, que lo que las están potenciando es reproducirse, ¿no? Entonces te castra químicamente y ya dejas de buscar eso. O sea, te quita un poco tu motivación, ¿no? Tu motivación de vida. Entonces las castra químicamente y luego las lleva a volar. O sea, imagínate, así como estábamos hablando que es como que somos transportes, ¿no? Y entonces los parásitos secuestran al transporte. Bueno, en este caso, pues se roba un helicóptero, ¿no? O un avión, porque no solo secuestra un transporte que se puede mover, sino uno que puede volar. Claro. Y entonces el hongo llega a lugares insospechados, las lleva a volar altísimo a veces, mucho más alto de lo que vuela normalmente una cigarra. Y siempre el hongo, cuando rompe y fructifera, o sea, cuando saca su champiñón para regar las esporas, lo hace en la mayor altura posible. Entonces te imaginas, agarra este avión, lo trepa lo más que puede y ahí explota y sus esporas pues llegan lejísimos. No, conquistan, ¿neta? ¿no? Wow. Y luego hay otros hongos, ¿no? Los hongos que son... No hemos estado aquí hablando de nombres científicos, pero por favor, quien esté escuchando y quiera seguir ahondando la indagatoria, por favor escríbanos a científicosanónimos@gmail y yo con gusto les mando artículos, libros, recomendaciones para que puedan profundizar, obviamente, ¿no? Porque son nombres bien difíciles de pronunciar. Vamos a intentar uno. Ophinocordyceps unilaterales. No estaba tan difícil. Ophinocordyceps, pero si lo vieran, ¿cómo se escribe en latín? Bueno, este hongo esclaviza a las hormigas, ¿no? Y a lo mejor estos los hayan ubicado alguna vez por ahí en sus búsquedas de internet, porque hace una de las estampas más francamente sobrecogedoras del reino viviente, diría yo. Porque estos hongos lo que hacen es crecen dentro de las hormigas, ¿no? Se reproducen a través de microesporas que vuelan, ¿no? al follaje y están por ahí y las hormigas igual se los comen y así penetran dentro de la hormiga. Y dentro de la hormiga se empieza a desarrollar estos filamentos mucilaginosos, ¿no? El micelio, que empieza a controlar a la hormiga y que empieza a atentar contra el más básico instinto de supervivencia por parte de la hormiga, porque el hongo marionetista la obliga a comer fragmentos de hojas venenosas. Fíjate tú, el hongo es herborista, ¿no? Sabe qué plantas son tóxicas y lleva a la hormiga, ¿no? A que se coma esas plantas tóxicas, pero no la deja morir, no la deja morir, la mantiene convaleciente, y ya convaleciente digamos que es más fácil manipular a alguien. Y entonces una vez que está convaleciente la empuja a buscar las alturas. No lo tomen como un consejo, no anden abusando de gente convaleciente. Estos parásitos y sus gustos por las alturas, ¿no? O sea, la envenena, la manipula, la lleva arrastrando sus extremidades, ¿no? Las 6 extremidades, así. La maneja tal cual como si fuera un mecanismo alegórico a que suba lo más alto posible y ya que está ahí arriba, lo más arriba que puede, hace que se ancle sobre la vegetación y solo entonces permite que muera y entonces tiene lugar esta imagen que es francamente, búsquenla por ahí en su internet, que es el hongo saca su champiñón a través muchas veces de la cabeza de la hormiga, ¿no? Sale así,
botado un champiñón que perfora la cabeza de la hormiga y sale un par de centímetros. Es muy impresionante. Ajá. Y bueno, hay no solo de hormigas, hay de casi el insecto que te guste. Ajá. Hay uno de estos hongos que hace algo similar. Y ya ahí, pues, abre el champiñón y libera sus esporas lo más alto posible igual. Y se imaginarán, ¿no? El resto es historia conocida. No dejen este episodio así solito. Por favor, busquen una charla. Si quieren ver imágenes, ¿no? Y contaste historias, a lo mejor por alguien, a lo mejor tanto más articulado que yo, no es cierto, pero búsquense los videos de Ed Yong en TED Talks. Tiene una charla en TED y tiene por ahí otras charlas que van a ver imágenes de muchas de estas cosas que hemos estado hablando y son francamente increíbles. Y para quien le interese también, les recomendaría, hay un par de libros muy buenos. Uno recién salido que se llama This is Your Brain on Parasites. Este es tu cerebro en parásitos, ¿no? Uh-huh. Y hay otro muy bueno también que se llama Parasite Rex. Esos, pues bueno, no sé si, yo creo que hay alguna versión traducida ya, pero para los que lean inglés y no las que lean inglés, pues ahí están esas dos recomendaciones. Y el video de Jung no tiene desperdicio, así que échenle un ojo. Ahí están las recomendaciones de mi queridísimo Andrés Cota. Se nos está acabando otra vez este masaje cerebral. Yo he de hacer un último apunte, que es, cada masaje cerebral me hace sentir más insignificante como especie. Y dada la temática de hoy, estoy en este momento estoy comenzando a dudar incluso de mi propia voluntad y sentido de la vida. O sea, ya ni siquiera sé si estoy operando por mí o si hay alguien atrás, arriba, qué bueno que adentro. Me recuerdas eso era, qué bueno, Claudio, que lo estás diciendo, porque así vamos a acabar este programa, creo. Eso es abrir la pregunta, ¿verdad? O sea, si esto es tan socorrido en el mundo natural, ¿no? La manipulación mental. Uh-huh. Ustedes allá afuera, tú, Claudio, ¿creen que los humanos nos salvamos de ser manipulados por uno de estos parásitos? No creo. Les voy a dejar la pregunta afuera y se las vamos a contestar con un episodio completo en el futuro. Me encanta. En un par de episodios les traeremos aquí el del parásito que se alberga en 1/3 de la población mundial. En 1/3 de los humanos. 1 de cada 3 humanos que ustedes vean hoy por la calle, ¿no? Al rato, o ahorita, ajá, o su familia, ¿no? 1 de cada 3 humanos tiene este parásito en sus adentros, en su cerebro. Chin. Ten. Porque además, varias de las razones, como de las consecuencias de los parásitos que nombraste, tenían que ver con castración química, ¿no? ¿Qué tal que la gente... Es lo único que nos preocupa. ¿Qué tal que la gente se está dejando de reproducir o ya no quiere tener hijos por culpa de un parásito? Toma eso. Eso le voy a explicar a mis padres ahora que me digan que quieren nietos. Toma eso, celibato. Exacto. Toma eso, iglesia. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar el masaje cerebral. Están escuchando Reactor. No dejen de buscar los otros episodios que se han perdido en cualquier plataforma de audio. Solo pongan masaje cerebral y vayan, infórmense, escuchen, pásensela chido. Nos escuchamos la próxima. Pase usted. Buena tarde. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor.